Perdón, no sé si ya estamos grabando, podemos grabar. Dame un momento. Así ya estamos grabando. Bueno, entonces decía que en el método de la fuerza horizontal equivalente, que empezamos a verla en la sesión pasada, en función de una localización geográfica de la estructura a nivel Colombia, ¿cierto? Que en cualquier parte del país, pues ya tenemos caracterizada sísmicamente nuestra, nuestra locación. Adicionalmente, en función de las condiciones de suelo, que es una información que nos va a dar el ingeniero geotecnista, y adicionalmente el grupo de uso, que es lo que nos da como tal, digamos, el cliente que tenemos nosotros, ¿cierto? Es diferente si tengo un hospital, si tengo un colegio, si tengo un edificio residencial. Entonces, toda esa es información del proyecto, pues yo les asocio un grupo de importancia. Entonces, en función de esos parámetros, nosotros generamos un espectro de diseño y con ese espectro de diseño, bueno, yo creo que tampoco necesitaría esa presentación, ya no la voy a cargar más. En función de ese espectro de diseño, voy a empezar a compartir pantalla de una vez. Por favor, me confirman si ya ven mi pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Aparece. Está cargando el ingeniero. Está como cargando, Cargando. profe. Me la confirman, por favor. ¿Sigue cargando? Sí, señor. Ya, ingeniero, ya se ve en pantalla. Listo. Entonces decíamos que tenemos los parámetros, el A sub A y el A sub B, que son de ubicación, ¿cierto? El F sub A y el F sub B, que son de tipo de suelo, el de importancia asociada al uso, ¿sí? El tipo de suelo, pues aquí dijimos que era para el proyecto en particular que tenemos, ¿cierto? Entonces generamos un espectro elástico de aceleraciones de acuerdo con la norma NSR10. Recordando que este espectro me asocia un porcentaje de la gravedad, ¿cierto? De aceleración en función del periodo de la estructura. Y el periodo, pues lo calculamos aproximadamente con una formulación que vimos allá en la NSR10 y por un lado, ¿no? El periodo aproximado. Y por otro lado, lo obtuvimos del programa, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un chequeo que ese periodo fuera inferior a un límite que era el C sub U por el T sub A, entonces ya eso lo discutimos en la sesión pasada. Entonces también discutimos el cálculo de estas cargas no gravitacionales, sino cargas sísmicas. ¿Dónde están? Acá, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a obtener unas cargas sísmicas en función de esa aceleración? Dijimos que el periodo nos daba ¿cuánto? ¿Lo tienen presente? 0,39, acá lo está anotado, ¿sí? Tengo un T sub C, este límite, que es lo calculado de acuerdo a esos mismos coeficientes de 0,70,
Entonces estamos acá en la zona plana, en la meseta. Entonces, para esa meseta tenemos un periodo, perdón, un coeficiente S sub A de 0,89, ¿sí ven? 2,5 A sub A por F sub A por I, calculado, que es la expresión que nos da la norma para obtener esa aceleración, ese porcentaje de aceleración. Y con todo esto tuvimos que si el 80, eso indica que para ese periodo la estructura va a recibir el 89% del peso como una carga lateral. Pues, tuvimos el peso de la estructura, el B sub S, que es ese producto, ¿cierto? El 89% del peso, y esos 700 51 Ingeniero, disculpe, no sé si es solo a mí, pero se le escucha muy cortado. Sí, a mí también. Sí, sí, las sí, que lo está con escuchando muy un entrecortado. coeficiente de dura y del peso. ¿Escuchando entrecortado? Regálame un minuto de chequeo la Sí, conexión. señor. Ya, Sí, ingeniero, se escucha muy ya. entrecortado. Regálame un minutico chequeo. ¿Cómo me escuchan ahí mejor? Al parecer sí se escucha mejor. Sí, bueno, listo. Muchas gracias entonces. O sea, no duden en avisarme porque yo puedo seguir con toda la carreta de largo y ustedes no están entendiendo. Entonces, yo sí agradezco que me digan como para tomar las medidas técnicas, logísticas del caso. Ya vuelvo a compartir la pantalla. Lo que les estaba comentando anteriormente, pues fue básicamente un resumen de lo que habíamos hecho la sesión pasada, ¿sí?
¿Cómo fue que obtuvimos? ¿Ya se ve la pantalla? No, señor. Todavía no. No, ingeniero, está cargando. No, señor ingeniero. Bueno, básicamente, ¿cómo Ahora fue que obtuvimos el espectro de aceleraciones con base en unos coeficientes de sitio de uso, ¿cierto? ¿Cómo obtuvimos el periodo de la estructura? Chequeando acá unas ecuaciones que nos tocó hacer un ajuste, recuérdenlo, un ajuste porque el periodo de pronto se nos excedía este T sub A, este C sub U, T sub A, ¿cierto? Entonces hicimos el ajuste de las columnas, recordando que las columnas o las secciones que tenemos hasta el momento son un predimensionamiento y que pueden cambiarnos pues de ahí en adelante, ¿no? Tenemos unas secciones mínimas que están, pero que pueden incrementarse de acuerdo con los requerimientos mismos del proyecto. Y como, bueno, obtuvimos que la carga sísmica era el 89% del peso y cómo la repartimos acá. ¿Sí? Quedamos en eso. Bueno, de hecho, la asignamos a un modelo estructural en los nodos, en unos centroides. Quedamos de hablar hoy qué era lo que pasaba con unas excentricidades y con otro método que es el método dinámico espectral. Bueno, entonces, con respecto a las excentricidades, creo que este es nuestro modelo. Miremos a ver si era este o era este. Era este, ¿sí? Entonces dijimos, creamos unos casos de carga que se llamaban sismo X y sismo Y. Voy a incrementar unos casos adicionales de carga inducidos por esa excentricidad, que dijimos que era una torsión. A ver, a ver, a ver. Entonces voy a definir nuevamente unos casos de carga. Voy a dar un momento antes del Excel para darle tiempo a que cargue. Y las cargas que tenemos que poner, que tenemos que incluir son estas. Bueno, recordemos que tenemos tres niveles, ¿cierto? El nivel inferior tiene 14 metros de fondo por 14,5. Si era así o no era así. Creo que aquí los tengo al revés. Me están colapsando todas las 14,5, 14,5 por 20. Bueno, creo que 20 es el nivel 1, el piso inferior. Voy a copiarme estos datos acá, creo que me toca invertirlos. Ya los pongo acá. Bueno, estamos diciendo que el piso 1, el nivel 1, el de abajo, tiene 20 de largo por 14,5 de ancho, ¿cierto? El piso, la placa del segundo nivel tiene 16 por 14,5 y el último piso tiene 14 por 14,5, ¿sí? Entonces la norma lo que me está diciendo es, ojo, esa excentricidad que ustedes van a manejar, plantéenla como el 5%, por eso ahí está multiplicado por 0,5, ustedes lo pueden ver, de la distancia en cada sentido.
Entonces, por eso digo, en sentido X, que es mi sentido largo, mi excentricidad va a ser los 20 metros por el 5%, o sea, 1 metro en sentido longitudinal. Mientras que en sentido transversal va a ser 0,73 correspondiente a 14,5 metros por el 5%. Y así pues se dan cuenta que los tengo para todos los niveles. 16 por 0,05, 14,5, bueno, aquí en Y pues son los mismos. Y acá lo que estamos reduciendo es en sentido Y, en sentido X. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos nosotros una placa, ¿cierto? Voy a poner aquí una plaquita. ¿Cierto? Esta es mi placa y mi carga va a ser la carga sísmica que yo le estoy poniendo en cada nivel. Va a ser esta, ¿cierto? Voy a suponer que así horizontal es, ¿cierto? El momento, la excentricidad va a ser en sentido Y, ¿cierto? Entonces, mi momento por la carga en X va a ser ¿qué? Esa fuerza en X multiplicada por el brazo Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo mismo, si yo tengo una carga en sentido Y, vean acá, voy a cambiar de color, en sentido Y, pues el momento va a ser producido por esa fuerza por mi excentricidad en sentido X. ¿Sí? ¿Se entiende? Mi excentricidad va a ser pues, perpendicular al sentido de aplicación de la carga. Entonces, el momento torsor inducido por la fuerza en X, que es este, momento torsor en Z, que es el vertical, inducido por la fuerza en X va a ser ¿qué? Vean, la fuerza de cada nivel multiplicado por la excentricidad en Y. Fuerza de cada nivel multiplicado por la excentricidad en Y. Fuerza de cada nivel multiplicado por la excentricidad en Y. Y de igual forma, mi momento torsor inducido por la fuerza en Y va a ser esa fuerza por mi excentricidad en X. Veámoslo. Mi fuerza por la excentricidad en X, mi fuerza por la excentricidad en X, mi fuerza por la excentricidad en X. Y pues aquí, como ya está programado, pues ven ustedes los cálculos. Tengo los momentos torsores en toneladas metro, ¿cierto? Aquí pues podemos decir que esto está en metros. Y estos momentos torsores van a estar en toneladas metro. Comentario, chicos, ¿estamos? ¿Vamos al día con esto? Entonces, pues, ya con esta aclaración, no me dicen nada, yo creo que sí se entiende. Voy a decir que tengo un sismo en X. De hecho, me gustaría como cambiarle de nombre. Más bien voy a ponerle una fuerza en X. ¿Cierto? Voy a modificarlo. Que sea una fuerza en Y. El sismo más bien lo guardo para ahorita. Una fuerza en Y. ¿Cierto? Y voy a crear un momento torsor con respecto a Z inducido por la fuerza X. Y un momento torsor por la fuerza inducido, perdón, en sentido Z, inducido por la fuerza Y. Y nuevamente los vamos a aplicar. Entonces, voy a tomar nota por ahí de estos valores, porque pues sabemos que las excentricidades son diferentes, y entonces los momentos son diferentes. Voy a decir que con respecto a X son 207,7, 191,6, 145,4 y con respecto a Y son en el nivel superior 200,6, 211,5 y 200,5. Procedo a asignarlos. Nuevamente revisemos que las unidades sean consistentes. En el piso inferior asigno
esos torsores, unas fuerzas puntuales, ¿cierto? Aquí lo acabamos de definir, momento inducido por Z. Entonces va a ser momento global alrededor del eje Z, el torsor, de 145,4. Ok, ahí está. En el siguiente nivel le asigno un momento torsor de 191,6. Ok. Y acá arriba le asigno un momento torsor de 207,7. Voy a aprovechar y asigno de una vez los inducidos por la fuerza en Y. Le asigno a estos nudos ahora fuerza en Y. El momento también es en Z, ¿no? En el nivel inferior, 200,5. En el nivel medio le asigno 211,5. Y en el nivel superior le asigno 200,6. Listo. Voy a guardar y los voy a correr. Nuevos casos de carga que le estoy incluyendo a mi estructura. Recordemos que como estos nudos ya están vinculados con toda la estructura, entonces las fuerzas que yo le aplique a ellos, pues me los está asociando todo el diafragma. Entonces voy a ver cómo es la deformación para mi momento en Z, reducido por la fuerza X. Perdón, es que tengo este modelo con un poco de basura que le tenía de casos previos. Voy a borrarlos. Que tenemos ahorita es este uno que fue el último que creé. Entonces voy a chequearlo más bien para esa combinación, que son los únicos que tienen carga. Así que quiero verlo para estos que yo había creado previamente. Entonces, como lo estoy duplicando, lo genera. Listo. Vean, le apliqué unos momentos torsores a las placas. Y aquí podemos ver qué es lo que le está ocurriendo a la estructura. Sí, momento torsor. ¿Por qué? Porque ya dijimos, es una torsión accidental que se puede generar por temas de fabricación, temas de construcción. La estructura no va a ser completamente perfecta. El centroide que nosotros estamos aquí calculando exactamente al milímetro, pues resulta que allá en la obra puede desplazarse unos algunos centímetros. Entonces la norma me está permitiendo tener cierta gabela en la relocalización de ese centroide.
de acuerdo con lo que nosotros analizamos versus con lo que realmente va a quedar materializado en obra. ¿Vamos bien? Los quiero escuchar, quiero que me digan algo. Si todavía están o se fueron. Sí, sí, señor Inge. ¿Se está entendiendo entonces? Sí, señor. Señor. Sí, ingeniero. Sí, señor. Pero entonces, recuerden que este efecto ocurre simultáneamente. Cuando ocurre esta fuerza, ocurre simultáneamente ese momento. Entonces, pues yo les voy a poner a jugar allí. Yo creo que tengo unas combinaciones que voy a borrar. Aquí tengo una que ya había creado. Voy a crear una combinación que se llame que el programa me lo puso como 1, o sea, inclúyame simultáneamente, bueno, inclúyame simultáneamente esta fuerza que le estoy asignando con este momento, ¿sí? Esto le voy a llamar sismo X. Vamos a ponerle como sis X, porque el otro ya lo tengo utilizado para ya otra cosa. Y adicionalmente, voy a hacer lo mismo, pero para sentido Y. Entonces, mm, en sentido Y, la fuerza y el momento torsor inducido por esa fuerza en Y. Y a este le voy a llamar Y. ¿Sí? Adición lineal. ¿Por qué? Porque van a ocurrirse los dos efectos simultáneamente. Le puse mayúscula. Ok. Entonces, pues yo aquí ya puedo ver cómo es mi deformación para mi combinación sismo X, donde incluyo simultáneamente la fuerza con el momento, bueno, con la excentricidad, o sea, el momento asociado por esa fuerza. Veanla allí. Así nos va a vibrar la estructura cuando la tenga con sismo X y pues con sismo Y cuando venga en sentido perpendicular. Parecido, ¿no? Pues las magnitudes de las cargas sí, pero la excentricidad va a inducir muy seguramente a que los desplazamientos de esta columna, si los comparamos, que lo vamos a hacer más adelante, sean mayores bajo una condición que otra condición. Todo esto muy chévere, pero ¿qué pasa? Todo eso muy chévere, pero ¿qué pasa? Si vengo aquí a mi Excel, nuevamente donde tengo mi dibujito, digo, oiga, nadie me va a garantizar que el sismo venga de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este sismo puede que venga de derecha a izquierda. Entonces me toca hacer otra combinación donde sea fuerza negativa. Aquí ya hice una combinación de fuerza positiva con momento positivo, que fue el que yo puse. Ahora me toca decir que puedo tener una fuerza negativa y con un momento positivo. O sea, que la excentricidad aquí, en ese caso, esté hacia abajo, que puede ocurrir por construcción. El otro caso es que venga con la fuerza de derecha a izquierda y la excentricidad esté aquí arriba, o sea que el momento también sería positivo. O sea, sería un caso de más fuerza en X, más momento en Z, ¿cierto? Inducido por la fuerza en X, y otra combinación de de menos fuerza en X con
más momento en Z inducido por fuerza X. ¿Sí? Entonces me toca empezar a crear combinaciones para contemplar todas esas posibilidades de incursión del sismo en la estructura. Pero adicionalmente, ¿qué pasaría si la excentricidad no está aquí hacia abajo, sino que está aquí hacia arriba? Entonces va a ser la fuerza horizontal en X, pero el momento ya no va a ser positivo, sino que va a ser negativo. Y pues ya ustedes dirán, ah, bueno, pero es que también puede ocurrir de derecha a izquierda que la excentricidad esté hacia abajo. Entonces me van a quedar 4 combinaciones adicionales, donde voy a tener combinaciones. Voy a crear, voy a cambiarle de nombre ahora, ¿sí? Que se llame deriva x1, ¿cierto? Donde ambos son positivos. Ahora voy a crear otro donde uno sea positivo y el otro sea negativo. Voy a decir que la fuerza sea negativa. Modificar, que se llame deriva x2. Ahora voy a modificar nuevamente donde el momento ¿cómo tenía las otras dos? La deriva de x1, tengo ambas positivas, la deriva de x2, cambié el sentido de la fuerza, entonces ahorita voy a cambiar son los sentidos de los momentos. Es decir, que este momento sea negativo, que sea deriva de x3, ok, y uno que sean ambos negativos, que puede ocurrir, ¿no? Que la carga venga hacia la izquierda y la excentricidad esté, en este caso, hacia la parte inferior. Modificar. Entonces tengo mis 4 combinaciones cuando la fuerza viene predominantemente en sentido X. Ya ustedes asumirán que para Y nos toca hacer lo mismo. Voy guardando. Entonces, son las 4 posibilidades con las que el sismo se puede llegar a presentar. ¿Sí? Estoy hablando particularmente del sismo cuando es predominante en sentido X. O sea que viene como en esta dirección. Que venga por acá, que venga por acá, con una cierta excentricidad, que también son factores de construcción, ¿sí? Entonces, pues, digamos que aquí, con esto concluiríamos cómo son las formas de asignar esas cargas sísmicas a la estructura por el método de la fuerza horizontal equivalente. Ahora, resulta pues que también tengo otra posibilidad, que es la inclusión como tal del espectro sísmico. ¿Y en qué consiste? Pues que yo tengo ya un espectro definido, ¿cierto? Que es este, para mis condiciones en particular, y yo poder acelerar la estructura de acuerdo con esta configuración, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ustedes, pues obviamente para trazar esta curva necesitan conocer los puntos, tener los puntos. Yo los tengo acá listados, vean. Aquí en la meseta desde 0 me da 0,89. Sencillamente voy a hacer un archivo, voy a copiar este y voy a hacer un archivo con las siguientes características. Voy a abrir un nuevo archivo. Voy a pegar todo como valores y vean que no estoy poniendo ninguna otra información adicional, solo los valores. A la izquierda, los periodos, a la derecha, la aceleración. Y voy a guardarlo, preferiblemente en la misma ubicación del proyecto, bueno, del modelo. Voy a decir que lo guardo como
A ver aquí en análisis Salle. Voy a buscar la localización de mi archivo. La guardo ya en análisis estructural, allá en modelos. Voy a llamarlo como Armenia, como el espectro Armenia. ¿Sí? Pero lo guardo como un archivo de texto delimitado por tabulaciones. Este, TXT. Recuerden, yo en ese archivo no incluí nada más, no incluí el encabezado que esto sea el periodo y que eso. Tampoco tengo un dato 00, sino que en 0 ya empiezo con la meseta. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces no les corre el programa cuando tengo la información con ese tipo de errores. Entonces voy a incluir ese espectro. Toca nuevamente, pues, saben ustedes, voy al preproceso del modelo, lo desbloqueo. Creo que yo tenía otra función por ahí en este modelo. Eh, Vengo aquí a funciones, definir funciones, una que se llama espectro de respuesta, ¿sí? Voy a borrar este. Y acá tengo la opción de incluirlo desde archivo. Entonces, desde archivo, digo que quiero crear una nueva función que se llame espectro. Se llama espectro, donde voy a incluir una curva que sea periodo versus valor de aceleración. Búsquenla, ¿dónde la busco? Pues ya debo tenerla siempre. La recomendación es que la tengamos siempre donde está el modelo. ¿Por qué? Porque yo generalmente copio la carpeta del modelo y me la llevo para todo lado. Si la tengo en otra ubicación y después copio la carpeta del modelo y no copio el espectro, pues me va a aparecer error porque no reconoce la ruta. A ver, debe ser acá, un archivo de texto que se llame Armenia. Vean, tengo aquí varios espectros. Armenia. Que acabo de crear. Acá le digo, muéstrame la gráfica y tengo el espectro. Aquí garantizamos, miren, esto es la meseta y en la parte inferior me dice que tengo 0.89. Y después pues, bajo de acuerdo a los datos mismos que yo le calculé. Aquí me dice, usted puede definirlo como usuario. ¿Y eso qué implica? Que ya no lo vinculado a un archivo externo, sino que me va a generar como una tabla de datos. De todos esos datos que yo tengo ya incluidos, como 400 datos, no estoy seguro cuántos son, ¿sí? Me generas una tabla, punto a punto. Hay personas que les gusta así. A mí me gusta particularmente. ¿Y por qué les gusta así? Como para no depender de un archivo externo. A mí me gusta, o yo prefiero más bien, manejarlo desde un archivo incluido en esta ruta. Con eso, si después me toca hacer algún cálculo, solo llego y reemplazo los datos en ese Excel. Y acá automáticamente me queda actualizado. ¿Qué tipo de datos? No sé, que por ejemplo, el periodo que hubo una actualización del estudio de suelos, ya no estoy en suelo tipo D, sino en suelo tipo E. Ah, bueno, entonces pues allá hago la actualización, reemplazo mis datos del espectro y el programa, como me lo está leyendo de un de un archivo externo, pues automáticamente lo actualiza. ¿Sí? Es eso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Dependiendo cómo lo quieran. De hecho, si ustedes están en su programa, todos ustedes tienen SAP en este momento, ¿cierto? Voy a decir aquí, ok, y voy a guardar. Bueno, más bien hago esa acotación al final de la clase. Ya tengo entonces el espectro, pero me toca adicionalmente definir, vean que yo aquí tengo unos casos de espectro, voy a borrarlos para volverlos a definir. Entonces, entrando aquí por la definición de cargas, yo le digo que le voy a asignar a la estructura un nuevo caso de carga. Y este caso de carga se va a llamar, por un lado, sismo X, ahora sí,
no sea un caso estático de carga, sino un análisis de espectro, ¿cierto? Un espectro de respuesta. Me salen aquí una cantidad de variables, ¿cierto? De cómo es que voy a combinar modalmente, o sea, del análisis dinámico como tal de la estructura. De momento, pues no vamos a entrar a profundizar, ¿sí? La combinación dinámica de modos de vibración. Pero sí me interesa decirle, oiga, esta aceleración que yo le voy a poner, que estamos diciendo que se llama sismo X, aplíquela en dirección U1. Recordemos que U1 está asociado a dirección X, U2 dirección Y, U3 dirección Z, R1, R2 y rotaciones alrededor de esos mismos ejes respectivamente. Entonces, póngale en dirección U1, sismo X, con una función que hemos denominado nosotros espectro. ¿Se acuerdan? Espectro. Y use un valor de escala de 9,81, que es el valor de la gravedad. ¿Listo? Ok, allí está. Tengo definido mi espectro, mi sismo X. Yo porque me dice que lo tengo duplicado. Bueno, voy a ponerle sismo X1. Creo que cuando no me lo dejó borrar. Sismo X1 se llama el de nosotros. Ok. Tengo aquí hacer un ajustico chiquito. Así puedo modificar que sea sismo X, que no me quede duplicado. Listo. Y asimismo, pues voy a duplicar este caso de carga, pero que se llame sismo Y, ¿cierto? Que también sea un espectro de respuesta con la combinación modal ahí que viene por defecto, ¿cierto? El CQC, la combinación. Bueno. Y acá voy a decirle que no lo aplique en dirección X, sino que lo aplique en dirección Y, o sea, 2. Y que la función sea espectro, ¿cierto? La que yo definí por allá. Modificar, ok, en 2. Muy bien, muy bien. Ok. Y cuando hago este análisis espectral, yo tengo que decirle, bueno, usted me va a acelerar la estructura, pero ¿qué parte de la estructura es la que va a aportar la masa? Entonces tengo que venir nuevamente a definición, ahora fuentes de masa, y aquí por defecto no trae nada. Yo le estoy incluyendo es a estas masas, ¿cierto? Tómemelas de la carga muerta en un 100%, añádala, como dice esto, por defecto me viene así, le dije, la carga muerta, añádala en un 100%, que ese es el peso propio, ¿no? Y la otra son las cargas muertas que yo le puse a los diafragmas, también 100%. Eso representa que cuando venga el evento sísmico, la masa sísmica como tal que va a vibrar es esa, la que está asociada al peso de la estructura y a las cargas muertas. Pues sí, las cargas muertas, recuerden que hacen referencia a, a los acabados, ¿cierto? Las cargas de muro son cargas que van a estar todo el tiempo durante el evento sísmico. Adicionalmente, ya dependiendo de algunos ingenieros, pueden decir a las cargas vivas, le pongo un porcentaje. Yo voy a suponer acá un 10%. ¿Por qué? Recuerden que las cargas vivas que nosotros evaluamos para esta estructura fueron de 200 kilos por metro cuadrado, si no estoy mal, de 180 kilos por metro cuadrado, pero que dijimos que esos 180 kilos en un metro cuadrado eran como 3 personas en un metro cuadrado y que esa ocupación pues es difícil realmente de lograr como tal en toda la estructura, por un lado. Por otro lado, que como son cargas transitorias, puede que en esta zona esté concentrada la gente y en esta zona no haya gente. O sea, no va a estar el 100% de la carga que estoy asumiendo porque recuerden que yo asumí todo cargado de forma uniforme.
¿sí? Y adicionalmente, pues que tampoco sabemos en qué momento del día llegue el evento sísmico, puede que sea de noche, bueno, pensemos que esto fuera de una institución educativa, si es de noche, pues no voy a tener estudiantes, entonces no voy a tener carga viva, o a ser mínima la carga viva más bien, ¿sí? Dada por, por mobiliario, por alguna que otra persona de vigilancia y demás, o puede que llegue en el transcurso del día y esté con alta afluencia de público. Entonces, por esa razón, la norma creo que me dice, bueno, de hecho algo he visto muchos criterios de muchos ingenieros que me dicen yo no voy a contemplar la carga viva. Otros que me dicen sí, contemplo un 10, otros que me dicen contemplo un 20, 25%, ¿sí? Pues y también pensemos que llega el evento sísmico y después la carga viva empieza a evacuar. Hay personas que se descontrolan en medio del susto y pues empiezan a evacuar antes de que cese el evento sísmico, el movimiento sísmico para evaluar los daños. Entonces, por esa razón, yo puedo ponerle punto uno, punto 2 y ya va a criterio de ustedes. Si tengo mayor masa sísmica, pues saben que eh, la estructura va a ser un poco más robusta. ¿Vamos bien? No se nos ha caído la conexión, si me siguen escuchando. Sí, Sí, señor. señor, va todo perfecto. Bueno, ¿y se está entendiendo? ¿Qué es lo más importante? Sí, señor. Bueno, listo, muy bien. Entonces, ok, y lo voy a correr. Vean que por acá tengo unas cargas que son de espectro de respuesta. Y nosotros generalmente no le ponemos cuidado a lo que nos arroja el archivo, pero pues sí vale la pena revisarlo. Aquí, ¿cuáles fueron los detalles de la corrida? ¿Sí? Entonces, miremos, eso es lo último que hacen los aspectos de respuesta. Entonces, mirar cómo está portándose el modelo. Ahí me está diciendo que todo es, o sea, no, me pone aquí un warning. Me está diciendo que tengo unos valores en la matriz. Uy, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está trabajando SAP? Tienen cero, algunos ceros fueron detectados en la diagonal. ¿Cuál diagonal? Del ensamble de la matriz de rigidez, ¿sí? Bueno, puede que no. Esos valores para llegar a una convergencia fueron dispuestos como punto 1 por 10 a la menos 9, ¿sí? Bueno, eso ya es de acuerdo con el programa mismo, arme la matriz. Pero pues nosotros ya conocemos cómo es que trabaja el método matricial, entonces podemos tener como un criterio sobre eso. Tenemos unos análisis, unos casos de carga estáticos que ya hemos definido previamente, que son los de las cargas muertas, vivas, ¿cierto? Cargas sísmicas aplicadas a los nudos, una información dinámica, que es la que nos habla de los valores de los periodos, ¿sí? Y adicionalmente tenemos un espectro de respuesta, véanlo. Y nos dice, bueno, análisis completo, corrió bien. Espectro de respuesta en sismo X, sismo Y. ¿Por qué estoy parando en esto? Porque confidencialmente he recibido unos informes donde me dicen, o unos archivos más bien, donde me dicen, ve, ahí está el modelo corrido. Y yo chequeo esta parte y ahí me aparece incompleto, error, no corre, no funciona. Entonces digo, pues, no están revisando los archivos que envían. ¿Sí? Entonces ténganlo en cuenta. Estoy garantizando que mi modelo me está corriendo y que me está corriendo bien. ¿Sí? Pues aquí, aparte de ver estos resultados, porque no solo es ver los resultados, sino mirar las magnitudes de los desplazamientos, pues garantizar que el procedimiento
analítico que está haciendo el programa, pues corresponde. Ahí ustedes vieron que me presentó un warning, no es un error, es un warning. Así que me dice, yo lo sigo corriendo, pero le estoy diciendo, ojo, ojo con esa matriz de rigidez, como la estoy armando, muy seguramente esa matriz de rigidez en esa diagonal tiene unos ceros, es por el espesor, por la rigidez que le estoy dando a estos elementos tipo membrana, ¿sí? Pero lo estoy utilizando solo como para transmitir cargas. Entonces, ténganlo en cuenta. Ustedes ya a esta altura tienen bastante criterio para hacer esos chequeos. Y ahora lo que voy a hacer es mirar mis respuestas. Necesito hacer una comparación, ¿sí? ¿La comparación de qué? De qué es lo que ocurre con mis cargas de sismo versus lo que ocurre con mis cargas sísmicas. Bueno, más bien, ambas son cargas de sismo, pero es que ya lo estoy aplicando con dos metodologías diferentes. Una es por fuerza horizontal, donde, como su nombre lo indica, bueno, fuerza horizontal equivalente, donde como su nombre lo indica, estoy aplicando unas fuerzas a la estructura, mientras que con sismo estoy acelerando la estructura. Bueno, esta no es la combinación que quiero ver. No me acuerdo cómo fue que llamé esas fuerzas. Sí, fuerza X, fuerza Y. Debe ser que sean repetidas. Eh, en un momento y chequeo porque se supone que tengo cargas aplicadas. ¿Cómo hacer que tengo cargas aplicadas y no tengo reacciones? Miremos unas fuerzas en X. Allí está. Y tengo unas fuerzas en Y. Y pues muy seguramente voy a ponerla aquí en planta. Voy a tener unas reacciones. Voy a ver mis reacciones de mi estructura, garantizando que tenga unos valores allí. Para fuerza en X, muéstremela no como flechas, sino como valores. ¿Por qué no me está dando reacciones? Está raro. Vamos a chequear a ver qué es lo que está pasando. Si tenemos apoyos, ¿verdad? Vamos a aprender todo eso. Eh, apoyos. No tengo puestos los apoyos. Oiga, qué raro, no me está mostrando apoyos. Allí están mis apoyos. Voy a apagar que no se vea extruida. Me muestre todo eso. Y nuevamente le voy a pedir que me muestre las reacciones. Si le estoy diciendo para el caso de carga que es realmente. Voy a mirar para deriva, a ver, deriva de X1. Chequeamos a ver qué es lo que está pasando. Deriva de X1. Tengo fuerza en X1 y esa fuerza en X1, ¿dónde está? Fuerza en X tiene carga muerta, no puede ser. Fuerza en Y tiene carga muerta.
Ok, creo que ya queda solucionado. Estos ajustes es porque tenía este modelo previamente, le había hecho un análisis y le había incluido voy a abrir. Lo tenía abierto 2 veces. ¿Será por eso que me estaba generando problema? Chequemos que tengamos definidas las funciones, que nos haya guardado los cambios. Como se llama ese espectro, tarara, está por allá, que acá tengo punto 89, sí está, que me muestre mis reacciones. Ahora sí, ahí están mis reacciones de fuerza horizontal. Creo que era porque tenía el archivo abierto 2 veces. Y lo que quería era, tenemos las masas definidas adecuadamente. Sí, estamos bien, listo. Vamos a mirar, es lo que pasa en el análisis eh, sísmico por fuerza horizontal versus lo que pasa por el análisis, allí está, por el análisis de fuerza horizontal equivalente versus el análisis espectral. Ahora sí tengo valores y voy a llevarme estos datos a Excel para poder chequearlos. Esas son las resultantes completas de la estructura, toda la reacción, ¿sí? O sea, la sumatoria de todo lo que pasa en todos esos nudos, donde tengo apoyos, donde tengo cimentación. No genero el Excel. Ya no lo había generado. Bueno, aquí está. Genero un libro 2 donde estamos hablando, bueno, estamos hablando en toneladas, en kilogramos. Nos dice que, o sea, aquí una línea mm, de división. Bueno, también necesito el peso de la estructura. Permítanme, cierro esto más bien. Me traigo el peso de la estructura y demás. Voy a guardar este archivo que también me lo había generado. Voy a decir que también me liste lo que ocurre con las cargas, ¿cierto? La carga muerta, o sea, el peso propio y la carga muerta. Ay, debemos ponerlo en toneladas de una vez. Listo.
Entonces, ahora sí. Por un lado voy a separar aquí las cargas gravitacionales, a ver, qué son estas. ¿Sí? Por otro lado voy a tener unas cargas sísmicas por método de la fuerza horizontal y por otro lado unas cargas sísmicas por método del análisis espectral. Teníamos que el peso de la estructura era ¿cuánto? Acá me dice que tengo 840,7. Chequémoslo contra nuestros datos a ver si estamos trabajando con la misma información. 840,7 el peso de la estructura. ¿Sí? Entonces, listo. 840,7. Voy aquí a totalizarlo. Y me dice que, hacer una tabla acá, peso estructura. Entonces va a ser esto, ¿cierto? Entonces aquí me dice fuerza sísmica, o más bien reacción sismo, por espectro, ¿sí? Entonces voy a tener una fuerza en dirección X y voy a tener una fuerza en dirección Y. La pregunta, ¿yo en qué celda encuentro mi fuerza sísmica en dirección X del espectro? ¿Están allí? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, recordemos, el análisis espectral está en la línea son 612. Si estoy hablando en dirección sismo X, pues estoy en la línea 11. Si quiero buscar mi reacción en dirección X, ¿en qué columna buscaría yo esa respuesta? Si es dirección X. Pues resulta que mi fuerza sísmica ante toda esta colaboración, intervención de parte de ustedes va a ser esta, ¿no? Mi fuerza global en X, iniciada por el espectro sismo X, va a ser esta. Esto está en toneladas, ¿no? ¿Y en sismo Y dónde la encuentro? ¿La encuentro o no la encuentro? Pues si estoy sismo Y, voy a buscar mi reacción en sentido Y, 782 toneladas. ¿Estamos claros? Sí, señor. No sé, esperar a que me intervinieran más. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo le aplico ese espectro sísmico, en sentido X tengo una fuerza de 842,9 y en sentido Y tengo una fuerza de 782,5. ¿De acuerdo? Miremos, comparémosla con respecto a la fuerza horizontal equivalente. Si fuera en sentido X, aquí, digamos, independiente del signo, voy a tener una fuerza de 751 toneladas, obviamente en sentido X y en sentido Y. ¿Por qué 751 toneladas? Pues porque eso fue lo que yo le asigné, 751,4, repartidas pues en cada piso, ¿sí? Pues eso sería lo que esperaríamos. Entonces ahí están bien asignadas. Bueno, resulta que la norma me dice, ingeniero, si usted quiere utilizar el método dinámico espectral, este que estamos utilizando nosotros, usted tiene que chequear que la fuerza
sea al menos el 80% de la fuerza horizontal equivalente. Bueno, 80 o 90. Entonces, yo aquí puedo decir, si este es el peso de la estructura, mi cortante sísmico por fuerza horizontal equivalente, pues va a ser ese que vimos, ¿no? O sea, este peso por 0.89. Bueno, me toca volver a ver mi espectro a mirar ese factor. 0.894, que me tiene que dar eso mismo, ¿no? Por 0.894, a mí me están dando los 751 toneladas que están acá. O sea, ya está, pues obviamente con más decimales, pero estamos hablando del mismo orden de magnitud. Ese es mi cortante horizontal. Y la estructura, bueno, la norma me dice, bueno, ingeniero, si usted quiere, venga, les digo dónde está en la norma para que ustedes me crean. Si usted quiere utilizar este método dinámico espectral, tiene que garantizar que la fuerza que le dé esa fuerza de reacción que ya ubicamos sea al menos el 80% si tiene una fuerza, una estructura regular, o el 90% si tiene una estructura irregular. Para que ustedes tengan la certeza, vean que todo lo estamos hablando aquí en función de la norma. Miremos en qué parte de la norma. Recuerden que el título 4 es el que nos habla de la fuerza horizontal equivalente y el 5 del análisis dinámico espectral. Entonces, vean. A4, método de la fuerza horizontal equivalente. Entonces, pues ahí ustedes pueden ver que lo que les he estado diciendo, todas esas, lo he copiado de acá. El C sub U, esas tablitas, cómo se hace la repartición. Yo les hablé de esta fórmula aproximada para estructuras regulares, cómo calculan la fuerza horizontal equivalente, ¿sí? Y bueno, y más información que es para que ustedes lo tengan en cuenta. Y el análisis dinámico, que es el que estamos planteando el día de hoy, cómo hacer el modelo matemático, la masa de la edificación, que fue la que ajustamos hace un momento, cuál es la masa vibratoria. A ver, ¿dónde nos dice? ¿Qué más nos dice? Les pido consulten, revisen lo que nos dice allá, la combinación de los modos, que era lo que nos aparecía allá en la tabla, que yo les hablaba del CQC, del SCRS, que lo dejamos por defecto de momento lo que nos diga el programa, ¿sí? Y quiero venir aquí a este tema de ajuste de resultados, donde dice, el valor del cortante dinámico, bueno, sí, el cortante dinámico es el cortante que nos da el análisis espectral en la base, o sea, esa reacción que acabamos de calcular, obtenido a través de obtenido después de realizar la combinación modal que ya nos la hizo el programa para cualquiera de las direcciones de análisis J, bueno, esto X o Y, ¿cierto? No puede ser menor que el 80% para estructuras regulares o que el 90% para estructuras irregulares del cortante sísmico de la base calculado por el método de la fuerza horizontal equivalente del capítulo 4. Y además, pues, los requerimientos que hicimos hace un rato para el periodo aproximado. Todo eso lo estamos resumiendo acá. Y que si lo vamos a plantear allá en este Excel, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, este es mi cortante sísmico de la fuerza horizontal equivalente. Este es mi cortante sísmico, y va a ser el mismo para X y para Y, ¿no? Porque fue lo que la fuerza que repartí. Este es mi cortante dinámico. Y me dice, usted si tiene una estructura regular, al menos la fuerza que le tiene que dar es el 80%. Si tiene una estructura irregular, la fuerza que le tiene que dar es al menos el 90%. Voy a considerar el caso más desfavorable. Ahorita, pues no hemos revisado el tipo de regularidad que va a ser dentro de unas 2 clases o 3 clases. ¿Sí? Si no, todo nos sale bien, de hoy en 8 días estamos terminando contenido. Entonces podría ser en esa clase la que hablemos de efectos de regularidad. Entonces, voy a decir que es el 90%. Voy a considerar aquí extraoficialmente que es una estructura irregular.
¿cierto? El 90% del B sub S, obtenido por el aumento de la fuerza horizontal equivalente. Entonces va a ser 0.9 por esto, ¿cierto? Me dice que mi cortante dinámico tiene que ser superior a 676 toneladas. Ahora pues voy y comparo. Este que es mi cortante dinámico es superior a este que es el 90% para hacer una estructura irregular. Díganme algo. Si es superior o no es superior. Sí, señor, es superior. Sí, señor. Es superior. Muy bueno. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ese espectro que estamos asignando de acuerdo con esas condiciones es suficiente, o más bien, nos representa el evento sísmico. ¿Que cuánto es superior? Bueno, hay que mirar a ver. Pues puedo decir que va a ser esto, perdón, esto dividido entre esto, va a ser superior en un 24%, y esto dividido entre esto va a ser superior en 116%. ¿Sí? Si este factor me da superior a 1, no tengo problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa reacción, que ese cortante dinámico, que yo lo puse como reacción sismo, pues me dicen, pero es que allá de la norma dice que es cortante dinámico. Ok, ya ustedes saben qué es. Cortante dinámico en sentido X y en sentido Y, ¿cierto? Si me da superior, no tengo problema, lo dejo quieto. El problema puede presentarse es cuando me dé inferior. ¿Por qué? Porque dice, si me da inferior, eso quiere decir que ese espectro que le estoy aplicando, esa excitación que le estoy aplicando a la estructura, tiene un efecto inferior al que me le puede dar la fuerza horizontal equivalente. Y la fuerza horizontal equivalente, ustedes lo han visto, pues que es un criterio, digamos, bastante comprensible, pues no es el efecto físico como tal que realmente ocurre, pero es un efecto bastante comprensible de cómo es que el sismo afecta a la estructura. Entonces, y pues es el punto de comparación para norma, como me dice, si no se parece, entonces ajuste ese cortante dinámico espectral. ¿De acuerdo? Aquí no se está cumpliendo. Le estoy diciendo es, ¿qué pasa en caso de que no cumpla? Entonces, en caso de que no cumpla, por ejemplo, voy aquí a forzar los datos. Pues ya me fui mucho. Por decir, ¿vean? Tengo un peso de la estructura de 1800, ¿cierto? Un cortante asociado, el 90%, tengo unos cortantes dados por las cargas sísmicas y me dice, oiga, no le está cumpliendo. O bueno, mejor aún, voy a plantearlo en sentido contrario. Voy a decirles más bien que para que les quede más explícito, ¿sí? Ya estoy cambiando el orden. Voy a decir qué es lo que pasa de el cortante versus el cortante dinámico. Si este coeficiente es inferior a 1, no tengo problema. El problema es cuando es superior a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que me toca mayorar el efecto de este espectro. Entonces vuelvo a hacer aquí el ejercicio. Voy a subir las cargas, poniendo. ¿Para qué? Para tener, no son los datos de mi ejercicio, pero para tener cómo mostrarles qué se debería hacer. ¿Qué quiere decir? Que el espectro en sentido X, para cumplir con estas cargas, yo lo incremento en un 76% y el espectro en sentido Y yo lo incremento en un 89%. ¿Sí? En caso que me toque. Aquí en este caso no nos dio, pero en caso que me tocara, sería así. Y en el programa donde lo afecto por ese 76 y ese 89% en direcciones X y Y respectivamente, pues tengo que venir, ¿cierto? Nuevamente voy al preproceso. Me toca venir aquí a la definición de este caso de carga.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, el espectro. Le digo que quiero modificarlo. Entonces aquí a la gravedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el espectro, aquí implícitamente lo que estoy haciendo es modificando el espectro. Pero de cara al programa, el espectro va a ser lo mismo. Cuando yo ponga mis valores de cálculo, pues no voy a poner mi espectro incrementado como tal en un 76%, sino que aquí yo llego y lo multiplico por 1,76. Lo modifico, ahí me da un factor, ¿cierto? 17, ok. Y acá en sismo Y lo modifico por el respectivo factor, por eso les pedí acá invertirlo por 1,89. Lo modifico, ok. Ok, vuelvo a correrlo. Recuerden que esto estoy haciéndolo solo por como ejemplo, porque sabemos que la estructura no va a requerirlo. Solamente para chequear que al hacer esa modificación voy a lograr incrementar las cargas sísmicas. Lo alcanzamos a correr al menos. Eh, ¿Dónde está mi SAP? Análisis estructural 2. Vemos este modelo que estamos corriendo. Chequeamos que ya nos cambiamos los factores. Vean, ya está incrementada la gravedad. Recuerden que era 981 inicialmente. Ok, ya se ha corrido el modelo. Y me interesa ver los valores de eh, reacción, pues en este caso para los sismos, que es el análisis espectral. Veamos, parémoslo en toneladas. Con las tablas. Miremos, ¿cuánto tendría que darnos? 1481, de acuerdo a este ajuste que hicimos, ¿sí? Estaba obteniendo inicialmente 842. 1481 es nuestro objetivo para hacer el incremento. Y pues cuando yo incluí esos efectos, sismo X, reacción en X, tengo esta celda 1483, sismo Y, 1478. Creo que ahí lo que nos faltó fue afinar un poquito de pronto los decimales, pero ahí ya logramos incrementar el efecto de las fuerzas de las cargas sísmicas, ¿sí? Eso es lo que llama la verificación o la corrección que nos pide la norma. Es esta, el ajuste de los resultados. Entonces, eso aplica solo si, ¿cierto? Este factor nos da superior a la unidad. Recordemos, lo estoy planteando como el 90% sobre el cortante dinámico. Si no nos da, o sea, si esto es inferior a la unidad, lo dejo quieto, no le hago nada. Recuerden, es el caso que tenemos nosotros para nuestra edificación. Acá yo le puse 1000 toneladas de más, pues obviamente no nos iba a cumplir. Obteniendo estos valores que son inferiores a unidad, vuelvo a reajustar mi modelo, pues para tener el modelo como tal de trabajo. Pero quería sí que ustedes supieran cómo lo ajustaban en caso que decían analizar o hacer el análisis espectral eh, en su proyecto. Adicionalmente, cuando tengo análisis espectral,
pues la norma, bueno, más bien, el programa ya me incluye los efectos de sismo positivo en X, sismo negativo en X simultáneamente. Entonces no me toca hacer combinaciones. Ah, bueno, y también me incluye el efecto de la excentricidad. Entonces no me toca hacer combinaciones adicionales para obtener los desplazamientos que va a ser nuestro objetivo de la próxima clase. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo, ¿Cuál les parece mejor, análisis de fuerza horizontal o análisis espectral? Pues personalmente me gustó más el horizontal. ¿Te gustó más el horizontal? Listo, perfecto. ¿Por qué? Más fácil de entender, me enredé mucho. Pues yo sí entendí mejor el otro, la verdad. Yo también. Ok, listo. No tengo lío, pero eso le estaba planteando. Ustedes pueden hacerlo cualquiera de los dos, ¿sí? En el de fuerza horizontal no tengo, no nos toca hacer ajustes, mientras que en análisis espectral sí hay que hacer ajustes, ¿sí? El método de la fuerza horizontal, pues, es mucho más asociado a lo que estamos acostumbrados a ver nosotros, ¿no? Tengo una estructura, tengo una carga, mido un desplazamiento. Mientras que en el otro es, tengo mi estructura, le induzco, le incluyo un espectro que me induce uno, bueno, le induzco el desplazamiento por un espectro, pero al final tengo que compararlo con fuerza horizontal. No tengo que hacer los dos simultáneamente. Ah, listo. Gracias, Inge. Bueno, muy bien. Me voy a adelantar un poco, de pronto quisiera que lo hicieran por análisis espectral por una razón. No es que tenga que ser así. Resulta que el propósito de nuestra siguiente clase va a ser control de desplazamientos, derivas. Cuando yo aplico una fuerza a la estructura, ¿cierto? Ya ustedes lo saben, la misma ecuación de siempre, fuerza es igual a rigidez por desplazamiento, fuerza igual a K por delta. Las fuerzas sísmicas. Ya tengo la rigidez de la estructura, voy a calcular desplazamientos. Resulta que esos desplazamientos tienen unos límites admisibles. Si me excedo de mis límites, o sea que la estructura está muy flexible, ¿qué me toca hacer? Cambiarle las secciones a las columnas, incrementar las columnas, ¿cierto? Entonces, incrementar las columnas implica, esa música de atrás, implica que este peso me va a cambiar. Si este peso me cambia, me toca volver a hacer todo esto, ¿cierto? Volver a asignar todas estas fuerzas al modelo una vez lo haya corrido. ¿Mm? Tengámoslo en cuenta. O sea, no es que sea difícil, pero pues me va a tomar trabajo. Mientras que cuando yo hago el análisis sísmico, si no cumplo, pues el análisis espectral, si no cumplo con con los desplazamientos, pues igual me toca incrementar la rigidez de las columnas, pero en ese caso, como aquí en las fuentes de masa le estoy diciendo, oiga, acá en este DET, que es el peso propio de la estructura, ya el programa lo está incluyendo automáticamente. Entonces la carga sísmica del programa la recalcula en función del nuevo peso de la estructura, para que lo tengan en cuenta. De pronto la próxima clase ya lo van a ver un poco más explícitamente qué tanto trabajo me puede llegar a repercutir fuerza horizontal. Nicolás me dirá, eso es un trabajo demasiado extenso. Vamos a verlo en la próxima clase. ¿Quién dijo? No, es otro Nicolás de otro país. Ah, bueno. Sí, porque yo sé que a veces esa parte, digamos, lo que vamos a ver en la próxima clase, que es la revisión de desplazamientos, es lo que más les implica tiempo. Entonces, son dos formas, aquí abierto, a que en el proyecto definan de qué manera quieren hacer las cargas sísmicas. La norma pues me permite, ustedes pueden ya también ir leyendo
A ver cuándo utilizo una, cuándo utilizo la otra, si hay alguna restricción y demás. Bueno, ojo acá, yo les di una alternativa para incluir este espectro en el programa, pero, pero, ustedes pueden ir allí mismo a ese espectro de respuesta, si despliegan acá, definir funciones, eso es para que lo busquen en su programa, y buscan acá, pues por lo menos en la versión que yo tengo, versión SAP 14, que estoy trabajando, no tengo la NSR10. Ustedes que tienen unas versiones superiores, seguro que ya tienen incluida la NSR10 allí. Y el programa lo que les dice es, por ejemplo, voy a tomar un espectro de acá. Dice, dígame, déme unos valores. Allá en la de la NSR les va a decir, dígame cuánto es el A sub A, el A sub B, el F sub A, el F sub B y el I. Y les calcula el espectro. Pueden hacerlo por allí también, ¿sí? ¿Por qué yo no lo hice por ahí? Pues dos cosas. Uno, reconociendo mis limitaciones que el programa no lo tiene, ¿cierto? Pero por otra razón, hay algunas ciudades en las cuales existen estudios propios de microsonificación, como por ejemplo Bogotá. Entonces, ¿qué pasa en Bogotá? En Bogotá, vean este negrito es el que me dice la NSR con qué debo de calcular. Pero resulta que en Bogotá se hicieron unos estudios locales de microsonificación, se llaman. Entonces, lo que está a nivel Colombia, ¿cierto? Con zonas de amenaza sísmica alta, intermedia o baja, y caracterizado por unos coeficientes, se hizo en Bogotá a nivel micro y se generó el mapa de microzonificación, que les recomiendo que lo busquen. Microzonificación sísmica de Bogotá. O sea que actualmente Bogotá tiene 16 zonas y cada una tiene un comportamiento sísmico diferente. Entonces, no es lo mismo estar allá en la universidad, al lado de los cerros, que estar en el occidente de la ciudad, al lado del aeropuerto. ¿Por qué? Porque la respuesta sísmica del terreno y demás va a ser diferente. Entonces, lo que se encontró fue esto. Vean, aquí yo tengo dibujadas las zonas que me da el espectro sísmico. Reitero, busquen el decreto de micronificación, miran el mapa de micronificación, donde es que se encuentran cada una de estas zonas. Pero lo más relevante es que si yo trabajara con la NSR, debería trabajar con esta curva oscura negra. Pero vean que las respuestas de microsonificación pueden ser muy altas o muy bajas. Que si trabajo con NSR, acá, bueno, no me acuerdo aquí qué coeficiente tengo, 0.58. ¿Qué valor tengo ahí? Como 0.57, ¿cierto? Que si trabajo con ese NSR en un lugar de Bogotá y resulta que ese lugar en Bogotá está por allá pegado a las montañas y me dice, oiga, usted no tiene que utilizar ese 0.57, sino por acá este 0.73. O sea, ¿qué implicaría eso? Que yo estoy diseñando con un sismo, pero a ese lugar, a ese proyecto, a esa edificación, que espero que no sea de nosotros, le puede llegar un 20% más de carga sísmica. Uy, peligroso, ¿no? Porque estoy diseñando una estructura para unas prestaciones diferentes, mucho más bajas. O sea, el sismo que yo le estoy diseñando es este, pero le puede llegar este. Uy, tenaz. Porque ahí sí mi estructura puede llegar a tener muchos mayores daños. Por un lado. Por otro lado, puede que yo diseñe con este, pero esté en una zona donde el espectro sea este, el de abajo. ¿Qué es bueno o es malo? Pues digamos que cumpliría, pero, o sea, llevaría gastos mayores, ¿no? O sea, estaría como de más.
Exactamente. Entonces, ¿es bueno? Depende desde donde se vea. Si esperamos que nos vuelvan a contratar, no, seguro no nos vuelven a contratar porque vean, aquí estoy utilizando 35% y le estoy poniendo un 20%, o sea, casi estoy duplicando el efecto sísmico. Si duplico el efecto sísmico, así hablándolo a grosso modo, eh, pues voy a tener una estructura mucho más pesada, mucho más costosa. ¿Sí? Entonces, seguro no. Por el lado de la seguridad, listo, sí, está buenísimo, pero no me vuelven a contratar porque estoy derrochando. Entonces, cuando tengo estudios de microzonificación como lo existen en Bogotá, como lo existen en Medellín, creo, en Cali, en Pereira estaban actualizando uno, ¿sí? Entonces, el estudio de microzonificación prima sobre el espectro de Bogotá, sobre el espectro general, que es el que me da la norma. Y aún más, si tengo un espectro particular de un proyecto, prima, o sea, que el estudio de suelo se haga en el análisis espectral, sí, las líneas sísmicas, ese espectro prima sobre el estudio de microzonificación. En algún proyecto, bueno, de la Universidad Tadeo, cuando estamos diseñando el edificio de la Tadeo, teníamos, si no estoy mal, creo que era este espectro. Bueno, teníamos un espectro alto, supongamos. Entonces, pues nos está dando una estructura muy pesada. Hicimos un comité de obra y dijimos, oiga, juguémonos una moneda al aire. Hagamos un estudio sísmico para este proyecto. ¿Qué puede pasar? Que nos corroboren que sea este espectro o suba un poquito o baje, ¿sí? Si sube, pues vamos a tener unas mayores cargas sísmicas. Si queda igual, no hay nada. Si baja, pues vamos a ahorrar costos en el diseño. Pero pues digo que fuera una moneda al aire, ¿por qué? Pues porque ese espectro, ese estudio de suelos, cierto, específico, pues iba a tener un costo adicional. Entonces nos la jugamos porque dijimos, no sé, 20 millones de pesos, supongamos. Estamos apostándole 20 millones de pesos y que podrían incrementarse si el espectro subía o podría reducirse. Por suerte, el espectro que nos dio creo que estaba de este orden, entonces pudimos bajar y al bajar estas cargas sísmicas, pues el ahorro en peso de la estructura fue mucho mayor de esos 20 millones de pesos. Creo que estuvimos hablando de unos, no sé, 80, 100 millones de pesos. ¿Sí? Entonces se pagó la inversión del estudio de suelos. Y pues obviamente si ya tenía un espectro particular para otro proyecto o para un proyecto, entonces pues es el que prima sobre estos. Entonces, las normas, o por lo menos SAP, no nos incluye ninguno de estos espectros, pero la forma que tienen ustedes para calcularlos es esa misma, ¿sí? Ustedes tienen una hojita de cálculo como esta, pues no va a ser esta, ¿no? Muy parecida a esta, ¿sí? Y ustedes tienen un espectro para cada uno de ellos y pueden incluir esos espectros de estudios locales dentro del programa. Ténganlo en cuenta. Por eso lo hice más por ese lado. Esta es la forma fácil, que es la de que acabamos de hacer nosotros ahorita, que si van a incluir análisis espectral, entonces incluyanlo en su versión del programa con los 5 parámetros que siempre tenemos. Aquí yo solo estoy validándolo. ¿De acuerdo? Ténganlo presente, que también ya ustedes están en capacidad de incluirlo. Un estudio de estos, o pues que si geotecnista genera un espectro diferente, pues que les genere el archivo y ustedes van a incluir ese nuevo archivo a su modelo estructural. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Como tal, yo tengo 3 preguntas, pero son de Bienvenido. sesiones pasadas. Sí. Bueno, entonces, antes de eso, yo prefiero, para este caso particular, yo prefiero cerrar la clase de hoy repartiendo los grupos. Entonces, voy a asignar las cargas sísmicas para cada grupo. Bueno, el estudio de suelo, digámoslo así, entre comillas,
el estudio de suelos y la localización del proyecto. Entonces, una persona de cada grupo, por favor, que me indique para yo asignarles el- la ubicación geográfica y el tipo de suelo. ¿Quién podría empezar? Bueno, levantaron las manos. Diana Margarita y compañía. Sí, Háganlo señor. en Bucaramanga, suelo Sí, señor. tipo E, de enano. Listo, ingeniero. ¿Listo? Sí, señor. Nicolás y compañía. En Quibdó, en suelo tipo A. ¿Listo? Si quieren, vayan bajando la mano para yo poder ir chequeando quién ya tiene grupo. Listo, listo. Eh, Laura Hernández y compañía. Sí, ingeniero. Ya, regálame un minutico. Laura Hernández y compañía. Neiva, suelo tipo D. Gracias, ingeniero. Laura Valentina y compañía. En Cali, bueno, voy a hacer aquí una salvedad. Cali tiene microsonificación, ¿sí? Pero utilicemos el espectro de la norma, ¿sí? Claro que si quieren utilizar microsonificación, pues eso me lo incluirán en el proyecto y me lo dirán. En Cali, en suelo tipo D, Laura Peña y compañía. Sí, ingeniero. Pereira, suelo tipo C. ¿Listo? ¿Quién más me hace falta? ¿O ya están todos Yo, definidos? ingeniero. ¿Quién es yo? Sara. Sara, no Sara. me levantaste la mano y no te estaba viendo. Ah, bueno, es que Sara. Aquí tengo ahí otras personas con las manos levantadas, ya no los había visto. Sara, Sí, señor. en Tunja, suelo tipo E. Listo, ingeniero. Por favor, más bajando la mano los que ya tienen. Más está con la mano levantada. A ver. Juan González y compañía Sí, Inge. en Pasto, suelo tipo C. Eh, Cristian Chaparro, Popayán, suelo tipo C. Luis Guillermo Barrera y compañía. Sí, ingeniero. eh, Armenia fue donde hicimos nosotros el proyecto. eh, ya estamos buscando en la zona andina. ¿Qué otras zonas? Miremos a ver. Dale un minutico y los buscamos acá. Recuerden emplear la tabla posterior, la del anexo A4, ¿no? Ibagué, suelo tipo E. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Y hay alguien que me hace falta. Juan Garzón, Sí, señor. Manizales, suelo tipo C. Y Juan Sebastián, Sí, señor. Montería, bueno, mejor Cúcuta. Cúcuta, Listo. suelo tipo A.
Listo, ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? Ya entonces todos tendríamos zonas asignadas para el proyecto, ya pueden generar el espectro ese fin de semana, etcétera, Ingeniero, etcétera, etcétera. ¿Sí? los grupos de uso, nosotros los escogemos dependiendo del tipo de proyecto. Sí, Listo, dale. sí, sí, eso sí Gracias. depende de ustedes. Listo, gracias. Ok. ¿Hay alguna pregunta de las cargas sísmicas, lo que hemos visto hoy? Ingeniero, Sí, Son de esos que son de... Juan. Pues no respecto a las cargas sísmicas, pero digamos respecto a los proyectos que tienen elevadores, ascensores, eso Sí. cómo pone uno cargas ahí o los quitamos del proyecto para este caso. Bueno, recuerden que cuando tengo ascensores, cuando tengo escaleras eléctricas, equipos electromecánicos, eh, yo debo, o más bien el proveedor de esos equipos es quien me da esas cargas, ¿sí? Si ustedes de pronto tienen una ficha técnica de ascensores y les dicen los ascensores, pongan las cargas en primer piso, en segundo piso, cargas horizontales, cargas verticales, así, 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 incluyanlas, ¿sí? Eso lo incluyen como tal en el proyecto. Si no tienen esa información, dejen el espacio vacío. ¿Listo? No le incluyan esa información. Pero si la tienen, pues muchísimo mejor. Gracias. Regálame un minuto, por favor. Listo, ¿qué otra pregunta hay? Pues yo tengo tres, pero pues no sé si de Jorge, pronto para, adelante. para facilitar el trabajo, no sé si puedo de pronto compartir pantalla o explicarme mucho mejor. Adelante, Jorge. Vale. Bueno, la primera pregunta era que, por ejemplo, uno obtiene el valor de SA, ¿sí? Para obtener el valor de la cortante, ¿sí? Ujú. Entonces, este valor de SA, uno lo hace con respecto al periodo real o al periodo que de cierta manera Al periodo ya he real, corregido. al periodo El real. real, O listo. sea, el corregido es el TA por C sub U, ese solo me da como un límite donde no me puedo exceder. Claro. Ah, ok. Solamente me dices estado donde no podría excederme, no más. O sea, podría Exactamente. tomar. Ah, ok. Bueno, ese pues un dato curioso. Listo. La otra era acerca de, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra losa iría de manera, ¿qué? Horizontal, ¿sí? Como todas las losas. Entonces, al llegar, perdón, la vigueta, o sea, en sí tendría la dirección de Ya, manera horizontal, ¿sí? ya, ok. Entonces, nosotros estábamos mirando el diseño y pues una pregunta de ellas que nos surgió es que si de pronto todas las viguetas en sí que lleguemos a calcular en cada espacio tenían que tener el mismo sobreespesor, perdón, el sobreancho o toca cambiarlo. ¿A qué se refiere con sobreancho? Bueno, no, bueno, sí, es el que está entre la mitad de las viguetas, o sea, distancia de mitad aquí y mitad acá. No la veo. Mueva el mouse y me indica cuál es. O sea, el ancho Bueno, de las viguetas, si todas van a ser ajá, de 0,10, sí, como las tienen pe- marcadas ahí. ajá, pero que nosotros íbamos
bueno, la pregunta es si dejamos el mismo sobreespesor, o sea, este anchito, como que es ¿Cuál es? mitad. ¿La separación entre viguetas? Ajá, exactamente, ajá. Eh, sí, sí. La idea es dejar eso constante. Puede que no siempre, o sea, ya por temas constructivos no siempre me va a dar todo. Bueno, la idea es que no me queden la mayoría constantes, ¿sí? Puede que no tenga una medida cerrada más bien para que todo me quede, digamos, en ese caso que como lo estoy viendo, a 0,70. ¿Por qué? Por Claro. la configuración misma del proyecto, que tengo uno 325, el otro tengo 420. Sí, entonces no me dé lo mismo. Entonces lo que se hace en obra es que tengo la mayoría de 0,70 y al final pido uno, ¿sí? Uno que me permita como absorber esa, no sé, que me queden todos de 0,70, al final uno de 0,65, por decir algo. Uno de 0,72, llegado el caso, ¿sí? Pero en la Mm, mayoría, digamos que todos me queden lo más uniforme posible. Y mi última pregunta es que, por ejemplo, en nuestro proyecto toca implementar, no creo que toque implementar lo que son las riostras, ¿no? De acuerdo con la norma. Porque, o sea, sino que pues nosotros no miramos pues el diseño o bueno, no sé, el diseño de la riostra. Solamente miramos lo del espaciamiento que deberían haber entre estas. Pero es que de hecho no hemos visto nosotros nada de diseño. Todos estamos viendo ese análisis, una configuración estructural desde el punto de vista del análisis. Entonces, en nuestro proyecto sería como que, no sé, implementar, bueno, no sé, mostrar como que nuestra... Ahí nosotros dimos una pauta de cuándo debería incluirse Riostra. Sí, ajá. Cuando, bueno, las dimensiones eran menores a 4. O Superiores bueno, a también, 4. perdón, superiores a 4. A Y, 4 o a 10 veces el espesor de la loseta. ajá, exactamente. Pero pues en este caso fue de 6, entonces se optó por la menor, que sería de 4. Pero, por ejemplo, Entiendo. ¿qué? En SAP nosotros tendríamos que colocar esas riostras, No, la Riostra no ¿no? se incluye. No. Ok, pero por ejemplo, no sé, nosotros deberíamos colocar en el proyecto. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Se fue? Perdón. Bueno, no sé. Ah, bueno, la cosa es que con respecto a lo de las reostras, nosotros simplemente dibujaríamos la losa y dejaríamos especificado dónde, bueno, en qué casos se vería Como ubicada ustedes la tienen que riostra. presentar planos, ¿cierto? Que a eso sí les digo, los planos sí tienen que enviármelos por correo también, si que también quieren hablar, o muy seguramente la exposición tienen que presentarlos, pero sí o sí tienen que enviármelos al correo para poder revisarlos. En los planos sí deben de quedar consignadas dónde van a quedar las riostras. Ok, listo. Eso sería todo en sí. ¿Listo? ¿Alguien más, chicos? Bueno, chicos, si no es más, entonces nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que ya tenemos un poco de tema visto, aplicable al proyecto. Ojo ahí con eso. Bueno, buen fin de semana para todos. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Bueno, buen fin de Gracias, semana. ingeniero. Hasta luego. Vale, Gracias. ingeniero, muchas gracias. Hasta luego.